Amén. Gloria al Señor. Les voy a pedir de favor que vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Es una bendición poder tener las escrituras, que son las que la Biblia dice que nos hacen ser sabios, nos dan sabiduría. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Y vamos a continuar con el tema que teníamos anoche. ¿Cuántos se gozaron? Los que estuvieron allá, los que estuvieron en línea también. Yo sé que es de bendición. La palabra de Dios es medicina. Agradecemos a la audiencia que está en este momento también en línea y los que estarán más tarde. Es un grato privilegio poder llegar hasta los hogares de tantas personas. La iglesia está llegando a muchos lugares, y hablando de muchos lugares, cuando nosotros decimos la oración no tiene fronteras, también nuestra misión no tiene fronteras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra misión no debe de tener fronteras. Así que al llegar a la casa le voy a dar una tarea. Vaya allí a su closet de ropa, ahí que a lo mejor tiene ropa que quizás no usa, o ya no le queda buena porque creció de estatura, que no vamos a ofender a nadie, ¿ok? Pero algo que esté bueno y que sea ropa de clima caliente, y estamos llenando unas cajas para enviar para Centroamérica. No sabemos todavía para dónde se van a enviar, pero yo sé que alguien la necesita. A mí me dijeron ayer, esas sábanas son demasiado grandes. Le digo, si son demasiado grandes, la gente en Centroamérica las corta y hace una camisa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la necesidad que se vive en otros países. Y nuestra misión no termina. Aquí venimos a deleitarlos en la presencia del Señor, pero nuestra misión está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Allá afuera es donde está el trabajo, allá es donde hay mucho trabajo. Yo le decía en una oportunidad, le pregunto a un hermano, ¿cómo está, hermano? Y ya me dice, aquí siempre sirviéndole al Señor porque va a la iglesia 2 veces a la semana. Eso no es servirle al Señor, eso es una obligación de cada hijo de Dios de asistir a la iglesia. La Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. Servirle al Señor es decirle, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ir allá afuera, allá hay mucho trabajo que hacer. Amén. Parece que dijeron, vino enojado el pastor hoy esta tarde. Testificamos de que la iglesia tiene una ven y anduvo allá por Jacksonville. Otra iglesia la usó para una misión con los jóvenes. Y cuando adquirimos esa ven, precisamente en esa semana fui a comer a un restaurante aquí local y empecé a hablarle del evangelio a un muchacho chinito, y poco entendía el idioma inglés, y de por sí el inglés que yo hablo no está tan bueno que se diga. Teníamos un problema de comunicación ahí, pero le hablé del evangelio y me di cuenta que vivía ahí cerquita donde nosotros vivimos, y lo invité que viniera a la iglesia y lo traje al culto de la mañana. Escuchó el mensaje. Cuando iba de regreso tenía muchas preguntas y no se bajaba de la ven, y yo ya lo quería dejar porque tenía que venirme para el otro culto, ya este culto de la tarde. Pero yo sentí que él quería saber más, y andaba una Biblia en su idioma, y empecé a hablarle más del Señor, a punto que como a los 20 minutos de estar platicando con él, me dijo, yo creo que el Dios que sirve mi madre, me dice, allá en China, es el Dios verdadero, es el Dios de la Biblia, y yo quiero recibir a ese Señor. Amén. Pero toma trabajo, toma tiempo, toma compasión, hermanos. De nada sirve decir tenemos amor por los perdidos, pero no compartimos el mensaje con nadie. De nada hubiera servido que el Señor hubiera dicho, yo amo al mundo, y no hubiera ido a la cruz. Si Él fue a la cruz, ese es el amor demostrado. Amén. Y Él lo demostró pagando el precio completo, anulando el acta que nos condenaba, que nos
Dios era contraria, Él en aquella tarde entregó su espíritu, amén, y fue en ese momento hacia la tumba, gloria al Señor, porque tenía una misión que cumplir. ¿Cuántos adoran al Señor en esta tarde? Él estaba seguro que no había otro plan de redención. Cuando Juan lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les dijo a los discípulos: viene la gente, el Hijo del Hombre va a ser puesto en manos de pecadores. Ellos se asustaron, pero el Señor les da una promesa y les dice de antemano, como quien dice: no se preocupen, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la voy a poner, porque tengo poder para volverla a tomar. Esa orden recibí de mi Padre, gloria al Señor, y esa es la orden que hemos recibido aquí nosotros, de no guardar silencio, amén. Tenemos ese trabajo de hablarle a los perdidos, y anoche estábamos hablando acerca de el crecimiento espiritual, y como me gustó tanto que lo voy a predicar otra vez. ¿Cuántos se gozaron anoche? Fui a predicar una vez en otro estado, y les digo, ¿se gozaron anoche? Sí, yo también, creo que lo voy a predicar otra vez. Estaba pero buenísimo, y se quedaron de verdad. Entonces, y les conté la historia de un pastor que llegó a predicar a una iglesia, pastor nuevo, y predicó, hizo su predicación. El segundo domingo predicó el mismo mensaje exactamente. Bueno, se quedó la iglesia un poco pensativa, pero ya al tercer domingo predica otra vez el mismo mensaje. Entonces ya a los diáconos no les gustó mucho, y ya, como quien dice, lo jalaron para un lado y lo pararon aparte y le dijeron: pastor, hemos notado que ya lleva 3 domingos aquí en esta iglesia y los 3 domingos nos ha traído el mismo mensaje. Y le dice él: sí, no, si yo me doy cuenta, yo pensaba que quizás ya estaba perdiendo la memoria el pobre hermano. Y le dice: no, si yo sé, ya son 3 domingos, le dice, que predico el mismo mensaje, y si ustedes no cambian, la otra semana le dice, les voy a predicar la misma predicación, amén. Y el Señor muchas veces nos habla no lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos crecimiento espiritual. Ayer hablábamos acerca de matar los gigantes, amén, y hoy vamos a continuar. Esta predicación es bastante larga y decidí mejor hacerla en 2 partes. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a... Es difícil querer entender la historia completa leyendo solo una porción, pero en que sea, vamos a tomar del versículo 34, a lo mejor, como les decía al inicio, no lea mucho. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, para los que tal vez no están familiarizados con este pasaje de las Escrituras. Yo sé que a los niños se les enseña mucho acerca del rey David, de Goliat, de Josué, de Moisés. Ellos entienden todas estas historias, y en estas historias encontramos nosotros una gran belleza de enseñanza para nosotros. Pablo dice que las cosas que antes se escribieron fueron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. El pueblo dice amén. Gloria al Señor. Lo vamos a leer siempre honrando al Trino Dios, y los que puedan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice David, el escritor, hablando aquí en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Amén. Y aquí están las 5 piedras. Las vamos a poner acá, porque hoy este día nos vamos a ir con la cabeza de ese gigante en la mano. Amén. Y tomó 5 piedras y las puso en el saco pastoril. Y vamos a hacer una pausa ahí, porque va a ser que más adelante se nos olvide. 5 piedras que habían estado en contacto con el agua. Amén. La única forma que nosotros vamos a matar ese gigante es si nosotros estamos en contacto con el agua de la vida. Amén. Es peligroso, y voy a hablar de esta forma así, y es peligroso caer en esa condición que hablamos hace un tiempo, conectado pero desenchuflado. A algunos les ha pasado eso. Dejan el teléfono conectado en la noche, pero está desconectado de la pared. Amén. Y le amanece muerto el siguiente día. Es peligroso. Hay gente que se conecta con la palabra del Señor y está leyendo la Biblia, pero su mente está en otra parte. Imposible recargar la batería en esa condición. Tenemos que estar, como dice David, agarró aquellas piedras del arroyo, las puso en su saco, en el zurrón que traía, está hablando de la misma bolsa, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Amén. Hasta ahí voy a llegar, porque esto es demasiado larga la historia. Los que no la conocen la podemos estudiar más adelante. Pero vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, Señor. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, Padre eterno. Y yo sé que usted tiene planes grandes, Señor, con su pueblo, Padre bueno. Tiene planes grandes en este lugar. Su palabra dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Oh Padre amado, ayúdenos a entender, Señor, el propósito perfecto que tiene usted para este pueblo en este lugar, Señor. Y le daremos siempre la honra, la gloria y la alabanza a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias a Dios. Un problema que se dio cuenta el pueblo de Israel mientras vivía en esa tierra es que ellos siempre tuvieron problemas con gigantes. Y nuestra vida es semejante. Siempre estaremos teniendo problemas, y muchas veces problemas que lo vemos gigantes. Y a veces nos encontramos en situaciones que hay problemas que no era problema, pero nosotros lo hicimos problema. Amén. ¿A alguien le ha pasado así? No tenía que ser problema, pero nosotros creamos ese problema. Decía mi hermano que está aquí en el santuario hace 30 años, 40 años quizás, y él decía: hay gente que tira
se tira la cáscara del banano y luego se para en ella con intención, amén, para caerse. Entonces hay situaciones que no tenían que ser problema, pero nosotros lo hemos hecho problema. Israel siempre tuvo problemas con gigantes. Cuando Josué y Caleb fueron a inspeccionar la tierra, los que conocen esa historia en Números, vinieron unos diciendo, hay unos grandes gigantes allá en la tierra, y era una realidad, había gente grande. Entonces cuando entran a poseer la tierra, Dios le da la orden que limpiaran todo ese territorio, porque esa tierra era de ellos. Y dado a eso, mencionamos ayer, el camino era recto para llegar a la tierra de Canaán, pero la Biblia dice que ese era el camino de los filisteos. El pueblo que salió de Egipto no sabía pelear, no sabía de guerra, habían estado haciendo ladrillos, haciendo adobes, trabajando con tierra todo ese tiempo. Entonces Dios se lo llevó por otro lado, porque no quería que fueran a morir en el desierto en manos de esos guerrilleros, de esos subversivos, de esas tribus de ese tiempo. Pero llevaban la orden de limpiar la tierra. Ya Josué había encontrado gigantes allá en la tierra. Llevaban la orden que iban a terminar todos esos gigantes. Pero cuando llegamos ya años más tarde, nos damos cuenta que en el tiempo ya del rey David, ahí estaban todavía los gigantes. Allá aparece ese hombre llamado Goliat. Y lo que yo quiero llevarle a la mente de cada persona que nos esté escuchando, es que así como le pasó a Israel, esos gigantes no se van a ir mientras usted y yo no tomemos la determinación de correrlos o de matarlos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a los colosenses, hacer morir pues todo lo terrenal, todo el viejo hombre tiene que morir si nosotros queremos un crecimiento espiritual. Amén. La Biblia dice que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder. Y anoche identificamos o aprendimos a identificar. No podemos pelear con un enemigo si no lo hemos identificado. Y muchos de nosotros sabemos que tenemos un problema. Es como la gente que sabe que tiene una enfermedad, pero no quiere ir al doctor porque le van a decir y le van a prohibir beber café. ¿Cuántos dijeron amén? No, o ya no va a poder ir a comer tacos de carne asada. Si voy al doctor, me dice que tengo alto el colesterol y entonces se acabaron los tacos de carne asada o el arroz con pernil que queda tan bueno. Amén. Y entonces, y la gente sabe que tiene un problema. Todo hijo de Dios, toda persona que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de sí y se da cuenta cuando va caminando fuera de la voluntad de Dios, pero decide caminar bajo su propia voluntad. Nos guste o no nos guste, usted y yo como hijos de Dios solo pecamos lo que queremos. Amén. Y después le echamos la culpa al diablo. Pero Pablo dice que nosotros conocemos las artimañas, las manipulaciones que tiene el enemigo, y por eso él dice, Dios a ustedes no les ha dado espíritu de cobardía. Nosotros tenemos poder. Los discípulos se asustaron cuando vieron al Señor ascender. El Señor les dijo, varones galileos, no estén asombrados viendo hacia arriba. Les voy a dar una misión, hablándolo parafraseado, pero recibiréis, le dijo, poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre vosotros. Les daré un espíritu de poder y me serán testigos en Judea, amén, en Indian Land, en Samaria, un poquito más afuera. Váyanse ahí por Valentine, por Pineville, para Lancaster. Y luego le dice, y hasta lo último de la tierra, Samaria, amén, hasta lo último de la tierra. Más adelante, la misión, primero la misión, ayer decíamos, la misión primordial de nosotros es nuestra casa, amén, allí comienza nuestra misión. Luego salimos hacia afuera y luego vamos más
hacia adelante. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema, porque estos gigantes los vamos a matar este día. ¿Cuántos dicen amén? Israel tenía miedo. Nunca había visto un monstruo tan grande como era ese hombre Goliat. Andaba aproximadamente 175 libras encima, solo de lo que era la cobertura, la malla y todo el bronce que andaba encima. Andaba caminando como si nada, con 175 libras, sin contar aproximadamente 17 libras que pesaba la espada que él andaba llevando. Pero ellos, hablando de aquel, y la gente dice que habían gigantes, y hablando gigantes, yo les digo a la gente, el gigante que yo veo en la Biblia es el poderoso gigante del que habla Jeremías. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén, gloria al Señor. David le dio un mensaje en esa oportunidad, y esa debe de ser nuestra visión, nuestra mirada en frente de la circunstancia. Si David se pone a compararse él mismo con Goliat, él se hubiera visto de este tamaño. Amén. Haceme un favor, Hernancito, vení por acá, por favor. Josué, Hernán, one of you two, uno de los dos, venga por acá. Vení, Hernán. Ya me duele la espalda, quiero decir la garganta, y continúas tú predicando. Le voy a poner un ejemplo acá. I'm just going to use you for an illustration, ¿ok? Y así te ven allá, en El Salvador, en China, en todo lugar. Lo que estaba diciendo es, Goliat está aquí. David se veía pequeñito. La gente veía el tamaño de Goliat y el tamaño de David. David no veía el tamaño de Goliat y el tamaño de él. David veía el tamaño de su Dios. Y el tamaño de su Dios comparado con ese hombre llamado Goliat venía a ser demasiado de grande. Y por eso es que David, él dijo, así como yo agarraba uno de esos osos, como esos leones, así voy a agarrar, porque voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y si nosotros agarramos esa mentalidad, vamos en el nombre del Señor. Le dijo Dios a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Gracias, papá. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer la mentalidad. En la Biblia ningún hijo de Dios ha sido derrotado. Siempre la gente que le dio la gloria a Dios, Dios los sacó vencedores. Hasta una mujer llamada, una jovencita llamada Jael, pudo incrustarle la espada a un rey, un hombre llamado Caleb, ya en su edad. Él pudo también conquistar ciudades entrando a esa tierra. Y aquí vemos este muchachito que la gente dice insignificante, pero nunca un hijo de Dios ha sido derrotado. Los gigantes son necesarios en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Son importantes. Así como las cuevas en la Biblia son necesarias, son importantes los gigantes. Yo le dije una vez, las cuevas son necesarias, porque hay cosas que Dios no nos puede enseñar a la claridad del día. Nos tiene que llevar a la cueva, nos tiene que llevar al desierto. El profeta Oseas le dijo a Israel, te voy a llevar al desierto y ahí vamos a tener una platicadita, como que te dice, allí conversaré contigo. Amén. Y la vida de nosotros se caracteriza por bici, rápido, todo rápido. Ya no es solo Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Ya aquí estamos igual también, empezando por el tráfico. Y estamos en esa condición y la gente está ocupada. Y por eso muchas veces Dios le pone un stop, un momentito, ok, vamos a tener una plática un momentito. Y Dios trabaja diferente con cada persona. A veces lo lleva a la cárcel, a veces lo lleva a la cama de un hospital, a veces lo deja sin trabajo. Cualquier cosa puede usar el Señor para platicar con la persona. Pero esos gigantes son necesarios. Si no hubiera sido ese hombre llamado Goliat, no se hablara tanto de David. Ahora, le voy a dar unos puntitos muy importantes que los vamos a aplicar a nuestra vida personal.
tenemos que entender en primer lugar que no somos un simple muchacho. Amén. Somos personas con poder. Dice el escritor, le dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Amén. A la vista del pueblo de Israel, a la vista del filisteo, estaban viendo un simple muchacho. Y lo que dijo el hermano Elizalde al inicio: a la vista del mundo somos un hispano más acá. Y somos una carga para el país, a la vista de mucha gente. Una vez allá nos dijeron a nosotros que teníamos cara de tortilla, para decirnos hispanos. Otra vez nos han llamado ilegales, nos han llamado mojados. Amén. Y así sucesivamente. El hispano puede hablar más de otra raza, y muchas veces siendo también hijo de Dios. Pero cuando vamos a las Escrituras, no vemos un hispano, no vemos un americano, no vemos un ciudadano, no vemos una persona de otro lugar. Lo que la Biblia dice es que usted y yo somos real sacerdocio. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Ese es el título que da el Señor de nosotros. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón de la persona. El mismo padre de David, él no creía que David podía llegar a ser un rey. Cuando llegó Samuel a ungir a uno de sus hijos, él llegó y le dice: enséñame tus hijos. Y comienzan a pasar los más grandes. Se pasó Abner y todos sus hermanos, y le dice, Dios nunca le dijo a Samuel que ungiera a ninguno de ellos. Y se queda Samuel y le dice: qué raro está esto. ¿Hay alguien más? Y le dice: sí, está uno allá, pero es un jovencito, está cuidando las ovejas, mándalo a traer. Amén. Aún ni su padre pudo creer o podía creer que David podía llegar a ser un guerrero. Sus hermanos llegaron a decir que había llegado David nada más por llegar a ver lo que estaba pasando en el campo de batalla, y le dijeron: ya conocemos tu orgullo. Saúl tampoco creyó en David. Amén. Le dijo: Jehová te acompañe, o Dios esté contigo. Goliat tampoco, amén, pudo creer que David lo podía desafiar. Amén. Y yo digo en esta tarde: no importa lo que la gente vea en nosotros, lo que importa es lo que Dios ve en nosotros. Dios no ve lo que nosotros somos ahora, Él puede ver lo que nosotros podemos llegar a ser. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y de allí es donde parte todas las cosas. De allí es donde parte. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. La gente veía un simple muchacho, pero Dios estaba viendo el próximo rey de Israel. Amén. Luego vemos también nosotros aquí que David llevaba determinación. Y en segundo lugar vemos que el gigante se vence antes de pelear con él. Tiene que llevar ya esa mentalidad. Hay gente que es negativa. Amén. ¿Conoce a esa gente usted? Por ahí andan. No vinieron acá hoy, pero por ahí andan. Hay gente que es tan negativa, todo el tiempo pesimista. Y mencionaba en una vez que hay gente que ya estornuda, ya comienza a decir: quizás me va a dar gripe, o no será el COVID que me va a dar, estuve en tal parte. Ya de antemano, ya haciéndose víctima. Y hay gente de esa. Cuando vemos venir las circunstancias, amén, hay que verla con los ojos del Espíritu. Hay que ver hacia arriba. Ayer les decía a los hermanos, estábamos en una reunión allá en Rock Hill, y les digo, la vida de nosotros como hijos de Dios, hay que ser realista. Hay que estar con los pies aquí en la tierra, pero nuestra mirada tiene que estar allá arriba. Y nuestra misión está allá afuera. Y hay un trabajo grande que hacer.
y ese gigante se vence antes de luchar con él. Cuando aquellos 4 hombres encontraron a aquel paralítico, Lucas capítulo 5, ellos llevaban esa seguridad. Si lo logramos llevar a los pies de Jesús, este muchacho se va a venir caminando. Pero ya ellos llevaban esa certeza. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces este muchacho ya llevaba de antemano. Él dijo, yo ya tengo un plan lo que va a pasar con este hombre. A veces ese gigante nos puede atemorizar. El ruido, los gritos que pegaba, y puede caer una persona en un gran miedo. Y me acuerdo, yo les contaba esa historia hace muchos años, y estábamos y me gusta traer estas historias porque lo podemos relacionar nosotros, son las parábolas de nosotros, amén, con lo que nosotros entendemos. El Señor hablaba del pan y nosotros hablamos de las tortillas, amén. Él hablaba del aceite, nosotros usamos lo que nosotros conocemos. Y yo me acuerdo que fuimos en una oportunidad cuando estaba allá en el país donde yo me crecí, y fuimos a hacer un partido de fútbol. Y cuando llegamos a ese lugar, nosotros no conocíamos la gente, no conocíamos a nadie. La sorpresa que nos llevamos es que en el equipo contrario andaba un hombre bien grande, como que no era de ese lugar, a saber de dónde era, pero era bien grande. Y ya la gente se puso como estaba el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Y viendo ese hombre, y viene el entrenador, el coach, el presidente del equipo a meternos más miedo todavía. Y dice él, tengan cuidado, dice, no vayan a cometer lo que le dicen cuando hacen los tiros de esquina, los que conocen del fútbol. Dice, no vayan a cometer una de esas, porque este hombre, dice, no lo van a poder detener. Y dice un muchacho que andaba ahí, no se preocupe, le dice, yo me encargo de él. Y se quedaron todos, de verdad. Y bueno, a la confianza de que él, que no le llegaba ni a los hombros. Y como, pues este ya tenía un plan. Cuando este hombre decía brincar a ganarle la pelota por el aire, este no brincaba, él lo vigiaba y se le paraba en el pie. Y ni el árbitro lo podía ver. Entonces, cada vez que él hacía, él ya estaba listo. Él no veía hacia allá, él andaba viendo los pies. Cuando decía brincar, se le paraba en el zapato. Y allí perdía la viada que llevaba. Entonces, cuando vemos nosotros acá, este hombre llamado David, él llevaba un plan. Amén. Y eso es lo que hizo la diferencia. Y aquí es donde mucha gente entrábamos ayer. Antes de vencer a Goliat en público, David había vencido al oso y al león allá en lo secreto. ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente quiere hacer esas grandes hazañas allá afuera cuando ha estado durmiendo toda la noche, cuando debía de estar orando y velando para no caer en tentación. Amén. Antes de hacer el show allá afuera, de hacer la presentación, él ya había estado antes, y él le dijo, antes de venir acá, yo ya maté al león, yo ya maté al oso. Y mucha gente se enreda en todo eso. Sí, David era fuerte, es una realidad que era fuerte, pero esto tiene un significado espiritual. David ya había matado el león, hablando del orgullo. Él había matado ya su orgullo allá afuera. Él había matado el oso, la pereza, ya la había matado. Dios no se complace de los haraganes, así de simple, amén. Dios no se complace de la gente orgullosa. Dios quería hacer muchas cosas con Saúl. Saúl salió orgulloso, Dios no lo pudo usar. Dios llama a este otro muchacho, este hombre que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas de su padre y a dar su vida por las ovejas del pueblo de Israel. Amén. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Gloria al Señor. Entonces David le dice, este hombre va a ser igual. Tenemos, dijo él, una cuentecita que arreglar aquí en este país. Han dejado todas esas ciudades controladas por esas
eran como bandas armadas y todavía están allá alrededor. Filisteos, de allí es donde viene la palabra filistea, de donde sale la palabra Philistine, que ya vino a ser Palestina. Y ahí están todavía, no se han ido. Amén. Los enemigos de Israel. Ya no hay gigantes, pero son siempre sus enemigos. David dijo, vamos a acabar con estos gigantes de una vez. Y la Biblia habla que allí menciona 5 ciudades. Habían 5 reyes que predominaban en ese lugar, en Gaza, en Ascalón, Asdod, en Ecrón, en Gat. Cuando usted comienza a leer esos libros de Samuel, son tan ricos en historia y uno se llena tanto cuando comienza a comparar, aunque hay un montón de nombres que ni se pueden pronunciar, pero hay una belleza de enseñanza en ese lugar. David se va. David tenía la precisión y la seguridad que él solo iba a necesitar una piedra nada más. Pero él se fue al arroyo y él dijo, yo voy a tomar 5 piedras. Amén. Él sabía, según lo registra más adelante las escrituras, habían 5 reyes y los 5 eran familia. Algunos dicen que eran 4 hijos de Goliat, otros dicen que eran 4 hermanos. No se registra con exactitud. Lo único que sí se sabe que eran 5 gigantes los que habían. Entonces David recoge las 5 piedras y él dijo, vaya a ser que salgan los 4 hermanos de Goliat, así que voy a llevar una piedra para cada uno. Pero él llevaba aquella certeza, amén, no llevaba 20 piedras en caso de fallo alguna. Él llevaba 5 piedras en su saco pastoril y la primera fue a darle a la frente a aquel hombre. Luego él usó la primera piedra. El líder es el primero que llega y el último que se va. Amén. Si está en el liderazgo, ya usted sabe. Si es líder en la iglesia, es el primero que llega y el último que se va. Siempre el líder guía por ejemplo. Y dijo David, yo voy a matar el primero. Y todos estos amargados, amén, son los que se van a encargar de limpiar el resto. De ahí, de ese ejército, de ese grupo de amargados y de enlutados, endeudados, de ahí este hombre semejante a Trinity, amén, de ahí sacó un ejército poderoso, amén, gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros vemos ahora en el pueblo del Señor. Gente que tal vez había sido visto mal por la sociedad, ahora viene a los pies de Cristo. Dios lo cambia y ahora puede ser un guerrero para la gloria del Señor. Aparece un hombre llamado Sibecaí, y dice la Biblia, si usted lo quiere leer más tarde, en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, allá aparece la lista de esos reyes, y también en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, allá aparecen los gigantes que mataron el pueblo o los soldados de David. Y dice que tuvo guerra, y voy a tratar de sacar esto lo más rápido posible, pero nos va a ayudar, porque allá aparece ese hombre llamado Sipai o Sipai. Y son cosas que yo siempre le pongo mucha atención a los números, a los nombres. Yo siempre le estoy poniendo mucha atención porque Dios quiere dar una enseñanza para nuestra vida espiritual. Anoche narrábamos las 5 piedras que agarró David. El 5 es el número de gracia, que David halló gracia delante de Dios. David es el hijo número 8 de los hijos de Isaí. Dios le dio gracia. El número 8 es nuevo comienzo, para que David le trajera nuevo comienzo al pueblo de Israel. Este hombre Goliat lo había estado atemorizando por 40 días. El número 40 es número de opresión, pero David trajo nuevo comienzo al pueblo de Israel. Llega uno de los soldados de David y mata a este hombre llamado Sipai o Sipai, como lo queramos pronunciar, y ese nombre significa umbral o puerta o entrada, más o menos. Y yo digo, ese rey, ese gigante es el que le quita el gozo a la persona de que
que entre por sus puertas con acción de gracia, amén, por sus atrios con alabanza. Hay gente que entra a la iglesia y dentro de lo mismo, se va lo mismo de la iglesia. Dios quiere que de acá salgamos diferente, salgamos con esperanza nueva. Dios ha llenado mi copa en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Allá aparece otro hombre llamado Elianán, hijo de Jair. Ese mató al otro gigante. Vamos con el gigante número 2 de los 4 que habían quedado. Ese hombre se llamaba Lami, y eso quiere decir mi pan o mi guerra. Y ese gigante era el que le estaba robando el pan a Israel. Y ese gigante nosotros también lo tenemos que matar. Hay un gigante que nos roba el pan, que nos roba el gozo, que nos roba la alegría de servirle al Señor. Muchas veces nos roba la palabra del Señor. No se vaya a asombrar a la gente que predica detrás de los púlpitos, amén. No se vaya a asombrar. No le quiero dar el porcentaje porque es demasiado de alto, se va a asustar. La cantidad de gente que ya mañana no se acuerdan de qué se predicó en la iglesia un día antes. Amén. Es triste eso. Llegó ese gigante y le robó el pan que Dios le había dado. Cuando esa palabra posiblemente la iba a necesitar el miércoles, ya se le olvidó. Amén. Estuvo en la iglesia, pero estuvo como el teléfono. Lo digo otra vez, ¿o no? Estaba conectado, pero desenchuflado de la pared. Y estaba totalmente muerta la batería. Amén. Y llega otra guerra que hubo en el pueblo de Israel. Y allá aparece el tercer gigante de los 4. Amén. ¿Cuántos matamos ya? Ya vamos por el tercero. Y ese la Biblia dice que no tenía nombre. Ese es anónimo. Lo único que sí dice es que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en los pies. 24 dedos. Eran grandes esos hombres. Y 6 es número de hombre. Es número de Satanás. Es número del anticristo. Y por eso aparece sin nombre, porque es alguien que trabaja en lo secreto. Y así trabaja el enemigo en la vida de nosotros. Amén. Hablamos hace unos meses, mientras los hombres dormían, llega el enemigo y siembra cizaña. Y nosotros a veces pensamos, hoy todo está bien, y muchas veces nos acomodamos y esperamos hasta que vemos las cosas venirse encima, comenzar a orar. Nos deben de hallar siempre, hermanos, en pie de guerra. Tenemos una guerra, no podemos esperar hasta que, como hace aquí en los huracanes, hasta que ya viene, que anuncia el huracán y que ya está ahí cerquita, la gente va a comprar leche y pan yo creo que aquí hacen sándwiches de leche, nunca los he hecho yo, pero siempre se termina la leche y el pan y la lámpara y la batería y todo eso, hasta que ya está ahí. Eso se prepara con anticipación. Amén. Y allá apareció ese hombre que trabaja en lo secreto. No aparece el nombre, no lo revela, solo dice que era grande y que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en los pies. Y luego queda uno más, y era llamado Isbi Benob. Y le estoy dando estos nombres porque todo esto tiene un significado. Y esto lo que significa es: mi morada es Nob. Nob era la ciudad de los sacerdotes. Era la ciudad donde llegó David a descansar. Entonces, el trabajo de este otro rey es darle cansancio al Hijo de Dios. Amén. La gente cansada no puede pensar bien. La gente físicamente cansada no puede tener la visión de lo que Dios quiere hacer. La gente físicamente cansada no puede pensar y recibir lo que Dios tiene que decir. Yo me acuerdo una vez, estaba pero súper cansado en la noche y tenía que predicar otro día. Y con cansancio físico, y ya había bebido como un galón de café y nada.
nada funcionaba. Y me acordé de lo que me dijo un pastor en una oportunidad. Cuando usted es así, me dice, lo más espiritual que puedes hacer es acostarte a dormir. El Señor te va a hablar en la mañana que ya estés descansado. Me dice, entonces cerré la Biblia y me fui a dormir en la mañana rápido, porque ya uno está físicamente bien y puede recibir o absorber lo que el Señor le quiere dar a uno. Y ese era el trabajo de ese hombre, darle cansancio a la persona. La Biblia habla, hermanos, la Biblia habla de que en la última guerra en la que salió David, ahí apareció ese rey. Allá apareció ese rey y ya iba alcanzando al rey David. Algunos han leído esta historia, pero David se cansó y ese gigante ya lo iba a alcanzar con su lanza, cuando de repente aparece Abisai, el hijo de Sarbia, y aparece a la defensa del rey. Amén, gloria al Señor. Y ese es un mensaje para toda la congregación. Amén, la gente tiene que estar listo, rápido, para defender a los líderes que Dios ha puesto por encima de nosotros. Tiene que ser ese Ur, tiene que ser ese Aarón que ve cuando el líder se cansa y levantarle los brazos para que siga hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Allá aparece, la Biblia dice que aparece ese hombre llamado Abisai, y él se encargó de darle muerte a aquel hombre que hacía falta, aquel gigante que hacía falta. Abisai le preguntaba al hermano, ¿sabe qué significa su nombre? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Y yo me gocé tanto porque apareció ese hombre como un regalo de Dios para defender al rey. Gloria a Dios, porque el rey estaba cansado y usted y yo un día estábamos cansados, ya no podíamos caminar, pero allá apareció un regalo de Dios llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, y él vino a defendernos y a pagar la deuda que nosotros teníamos y matar ese gigante que nos estaba queriendo derrotar y arruinar nuestra vida. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Los gigantes son tan grandes como nosotros los queramos ver. Amén. Israel, mientras vio que el gigante no lo podía vencer, no lo iban a vencer. Pero cuando dijo David, yo lo voy a vencer, entonces ellos pudieron hacerlo. Pero él dijo, yo voy a agarrar estas piedritas y con estas vamos a hacer un trabajo en este día. Y ya lo voy a dejar ir para la casa antes que aparezca Moisés diciendo, deja ir a mi pueblo. 5 piedras del arroyo. La Biblia habla que David escogió 5 piedras lisas. Amén. Que habían estado en el arroyo. No solo que habían estado ahí. Esas piedras se ponen lisas porque han venido rodando y a saber desde dónde. Y ya las vemos nosotros, están lisitas, pero no es que ahí alguien pasó y las lijó y las volvió a poner ahí donde estaban. Esas piedras han venido rodando millas a venir a quedar allí. Y ese es lo que forma el carácter del Hijo de Dios. Mientras no estemos en el arroyo y mientras no hayamos sido rozados y tirados alrededor, no vamos a agarrar ese carácter. Una vez ya estemos ya bien shapeaditos, bien lisitos, ok, dice el Señor, ahora sí puedo usarlo. Porque ya estuvo en contacto, ya se golpeó bastante, amén. Ya le enseñaron. En el servicio del Señor, no toda la gente agradece, hermanos. Eso es así. Y usted a lo mejor lo ha experimentado y trató de ayudar a una persona y de último es su enemigo. Amén. Cuando aquellos que le prestaron $20 y luego ya no le habla. Y usted lo que simplemente quiso hacerle un favor. Amén. Ese es el caminar del Hijo de Dios. Y esas piedras habían estado dando vuelta para un lado y otro, como muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos estado en esa condición. Pero viene David y dijo, yo voy a llevar unas 5 piedras. La primera piedra era la piedra de la seguridad. Él llevaba
la certeza de que solo una piedra iba a ser suficiente para aquel hombre. Él llevaba la piedra de la paciencia. Amén. A mí me dijo alguien, se me está agotando la paciencia. No, no se le puede agotar. La paciencia es fruto del Espíritu y tiene que tener siempre paciencia. Amén. Gloria al Señor. Llevaba también la piedra de la obediencia. David había demostrado ser obediente con su padre y con el rey, aun cuando el rey lo quería matar. Llevaba también la piedra de la perseverancia, de esa voluntad inquebrantable. Amén. Y aquí voy a repetir las palabras que dijo hermano Antonio en una oportunidad. Y dijo él testificando, no me lo dijo a mí, sino que él dijo, yo admiro, dice, la perseverancia del pastor, dice, y tantos años predicando aquí, dice, la perseverancia de él. Y si no hubiera sido su perseverancia, dice, yo quizás estuviera allá afuera todavía. Pero vale la pena la perseverancia, hermanos. Y les decía en una oportunidad que yo veía, como decimos nosotros ya, el caso perdido con nuestros hijos. Y me dice mi esposa, yo no me voy a dar por vencida. I'm not gonna give up. Me dice, no me voy a dar por vencida. Escuchaba un hermano orar en una oportunidad y le decía, Señor, tú no me has dado hijos para que terminen en la cárcel, ni para que terminen en las maras o para que mueran a temprana edad. Tú me has dado hijos para que tomen esta antorcha del Evangelio. Gloria a Dios. Y esa debe ser nuestra fe. Pero hay que agarrar esa piedra de la fe y decir, yo llevo esa piedra de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La gente posiblemente vea un perdido allá afuera y hijo del pastor o hijo del predicador y anda en las maras o anda allá afuera haciendo esto y lo otro. Aunque la gente diga eso, usted dígale al Señor, yo veo en este muchacho, yo veo en esta muchacha un gran potencial que Dios puede usar para la gloria de su nombre, pero no se dé por vencido. Hace un tiempo les contaba, parece que no sé si estaba mi hermano Romeo acá, allá por los años 71, como 74, 75, les contaba que quizás no sé dónde consiguieron yeso y él había escrito en la pared. En ese tiempo que la otra hermana de nosotros se iba a esconder a la milpa para leer la Biblia, porque era prohibido en ese lugar andar con una Biblia en la mano. Pero ya Dios había salvado a Romeo, había salvado a mi mamá, y ellos habían escrito en las puertas de la casa, cree tú y toda tu casa será salva. Amén. Y usted agárrese de esas promesas. No las escribió él hablando en un sentido espiritual. Sí las escribió, pero el Espíritu Santo las había escrito antes en este libro, y esas promesas son para nosotros también hoy en día. Pero se aferraron a la fe de que Dios iba a salvar toda la familia. Gloria al Señor. Pero usted y yo tenemos que tener esa plena fe de que el Señor lo hará. No importa qué tan grandes sean los gigantes a nuestro alrededor. La Biblia dice, el profeta Isaías, amén, que se levante el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera en estos tiempos. Y yo creo que el Señor traerá nuevamente avivamiento a su pueblo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir terminando, hermanos, y vamos a orar. Si me ayuda, por favor, hermano Abisaí, y me le prende el micrófono, por favor. Gloria al Señor.
Estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo en este lugar. Le damos gracias también a la audiencia que está allá afuera conectada. Si necesita oración o en algo le podemos servir, por favor, comuníquese con nosotros. Somos el Hospital de Esperanza. Dios ha sanado y ha salvado mucha gente en este lugar y usted no es la excepción. Dios puede hacer algo grande con su vida. A lo mejor tal vez le han dicho, como le dijeron a un hermano en una oportunidad, de esa situación no se va a levantar. Amén. Y digo yo que poco conocen el Dios que yo le sirvo. David se estrelló muchas veces, pero trajo los pedazos a las manos del Señor, a las manos del alfarero. Y Dios puede también levantar de usted y yo un guerrero que derrote a ese gigante que está allá afuera, que está impidiendo que las almas vengan a Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que estar conectados con el arroyo, conectados con el agua, conectados con el dador de la vida. La Biblia habla que cuando Cristo llegó a la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, cuando toda la agua se había terminado, ya habían vaciado todos los cántaros en el atrio para que lavara la sangre, Él dijo y esperó en el último y gran día de la fiesta. Él se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Gloria al Señor. Si alguno tiene sed, venga aquí al altar. Nos vamos a llenar de la presencia del Señor. Nos ponemos en pie un momentito. El altar siempre está abierto y yo lo hablo de esta manera. A mí no me asusta ni me preocupa que la gente venga al altar. Lo que me preocupa es cuando la gente no viene al altar. Este lugar aquí se ha hecho para venir a la presencia del Señor. Si bien es cierto que Dios está en todo lugar, pero este altar es para traer y venir con confianza, sin importar cuál sea la necesidad. Dios la conoce. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.